Bueno, si en algún momento no se escucha mi voz, pues me dicen, ¿no? Gracias. Eh, ya más o menos habían escuchado acerca de San Simón Stock, alguien había leído algo de él, alguien conocía su vida, aunque sean partes muy pequeñitas. No, bueno, qué bien. Vamos a empezar primero con las generalidades acerca de San Simón Stock. ¿Sí se alcanza a ver bien las letras, el contraste? Más o menos. Bueno, San Simón Stock fue indudablemente un destacado miembro de la Orden del Carmelo en una época crítica de su historia, porque estamos hablando de un momento en el que la regla de los carmelitas se transformó, cambió y se aprobó esa transformación. Su nombre está relacionado con la revelación del escapulario, que es el que traemos impuesto nosotros. Es conocido por todos los católicos y sin embargo hay muy poca información acerca del santo. Además de que hay muy poca información, los datos tienden a ser cambiantes entre un autor y otro. Sin embargo, la parte medular de la vida de San Simón Stock, que básicamente se refiere a los años dentro de la orden de los carmelitas, es la parte más que más fácilmente se puede, digamos, confirmar o se puede aceptar como verdadera. Antes de eso, pues sí hay algunos datos que de pronto no son muy exactos acerca de San Simón. Se cuentan con tres tipos de fuentes de información que nos ayudan a conocer un poquito más de la vida de San Simón. El primero es una publicación llamada Vitae Fratrum, se pronuncia así, ¿verdad? Okay. O Vida de los Frailes, publicado por Gerard de Frachet a mitad del siglo XIII. En esta publicación se menciona muy poquito de San Simón, o sea, básicamente se dice que dentro de la orden de los carmelitas hubo un Simón, no se dice si era o si se la apodaba Stock, y que bueno, perteneció a la orden. Realmente no se dice mucho más, no hay anécdotas, no hay detalles importantes, no se cuentan con fechas, realmente no hay mucho más que nos pueda ayudar a conocer acerca de la vida de esta persona en la que de la que se menciona o de la que se hace mención en esta primera publicación. La segunda categoría de información o la segunda categoría de fuente de información pertenece a dos catálogos, que son estos de aquí en medio. El primero es un catálogo de priores generales de la Orden Carmelita y el segundo es un breve catálogo de anteriores generales compilado por John Grossi a finales del siglo XIV. Aquí hay un poquito más de información, pero tiende a ser también un tanto cambiante, o más que cambiante, tiende como a, digamos, adicionar algunos detalles según las ediciones de estos catálogos, porque los catálogos se empezaron a reeditar, ¿no? Y finalmente tenemos el Catalogus Sanctorum de los Carmelitas, que se publica a comienzos del siglo XV. Aquí tenemos ya más información todavía, se habla de tres tipos de información distintas, o más bien, tres tipos de escritos dentro del mismo catálogo de los santos carmelitas. Uno pertenece a los santos que tienen muy poquita información, de hecho, creo que el nombre es escritos muy cortos. Otro pertenece a los santos que tienen escritos largos, o sea que su historia se conoce un poquito más, y otra a los relatos, creo que así se llama, relatos parisinos, donde se abunda muchísimo más en la historia de estos santos. Hay santos, por ejemplo, que solamente cuentan con el primer tipo de escritos, que es muy poquito, que son datos básicamente contundentes y son muy básicos, fechas, lugares de nacimiento, lugares de muerte, canonizaciones, etc. Y hay santos que cuentan con los tres tipos de información porque igual su historia se fue reeditando o se fue adicionando con datos nuevos, ¿no? El caso de San Simón Stock es uno de estos santos que tienen los tres tipos de información. En la primera, en los escritos cortos del Catalogus Sanctorum, viene información muy básica: el nombre, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y el lugar y fecha de su muerte.
Luego se abunda un poquito más en los escritos largos del Catálogo Sanctorum, y finalmente en los escritos parisinos es donde ya tenemos no solo un relato más contundente de la vida de San Simón, sino que tenemos además datos interesantes, como por ejemplo la cuestión de los milagros, la cuestión de su interacción con algunos pontífices o con los pontífices que reinaban dentro de la época en la que él fue prior general de la Orden de los Carmelitas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, dime. Es el superior. Ajá. Bueno, vamos ahora a los primeros años y juventud. Repito, y creo que esto es algo que voy a estar repitiendo un poco durante la plática, acerca de los primeros años y acerca de la juventud de San Simón hay muy pocos datos. De hecho, de los primeros años nada más sabemos que perteneció a una familia de padres católicos, buenos cristianos, es una familia que se destacaba por eso. Sin embargo, no sabemos ni quiénes eran los padres, ni la posición social. Por ejemplo, de muchos santos sabemos que sus padres eran nobles o eran aristócratas, o al contrario, pertenecían a familias muy humildes. En este caso, no sabemos qué tipo de familia en ese sentido eran o pertenecían los padres de San Simón. Sí, en algunos escritos nos menciona que tenía sirvientes, que tenía personas que le ayudaban, pero no es muy preciso o no se puede precisar el tipo de familia a la que pertenecía, salvo pues lo más importante, que eran padres católicos y buenos católicos. Nace en 1165 en Aylesford, Reino Unido. Desde muy pequeñito se inclinó a la virtud, se inclinó a la lectura de buenas letras, al aprendizaje, al conocimiento. También desde pequeño se inclinó un poco a retirarse, es decir, a no entregarse tanto al mundo. Y básicamente eso es lo que conocemos de San Simón Stock en la etapa de su niñez. No sabemos si tenía hermanos, no sé si... Daniel, no sabemos si tenía hermanos, si tenía hermanas, no hay muchos datos más, pero creo que los que tenemos pues son importantes, ¿no? Porque probablemente las bases de la vida espiritual pues se forjaron en esa familia de buenos padres católicos. Ya posteriormente en su juventud, San Simón, con ese espíritu de recogimiento, pues se aparta de la vida de los hombres, se retira y toma una vida ermitaña. Aún antes de ser carmelita, él ya tomaba o ya vivía una vida ermitaña alejada de la gente. De hecho, se dice que vivía en el tronco de un árbol, y es por eso, lo vamos a ver más adelante también, es por eso que se le apoda Stock, porque en inglés pues esto significa tronco, creo, ¿no? Sí. Ok. Bien, vivía una vida ermitaña y en un momento de su juventud, él se traslada a Tierra Santa a buscar a los primeros carmelitas, y es ahí donde pide unirse a la orden de los carmelitas. Ahora, vivió durante algún tiempo en Tierra Santa mientras, o más bien cuando él pidió unirse a la orden, pero en Tierra Santa la situación de los carmelitas era sumamente hostil. Ellos tenían conflictos con los sarracenos y en algún momento se decidió que mejor se retirarían de este lugar, de estas tierras, y volvieron a Inglaterra. Particularmente San Simón Stock regresa a Kent, que es un lugar dentro del Reino Unido, creo que es una islita, que es donde él también en su juventud había vivido durante algunos años. Pero regresa ya como carmelita, ¿no? Es decir, su ingreso fue durante el tiempo en Tierra Santa. Ok, ya como carmelita, y en 1247 es elegido prior general de la orden carmelita como sucesor de Alan, que era el prior anterior. Aquí se dice que casi como de milagro él fue elegido prior general, no se especifica bien por qué, pero una de las curiosidades que se saben acerca de San Simón, o de las que se tienen nociones al menos acerca de San Simón, es que él llegó a ser prior general de la orden teniendo 82 años de edad. Es lo que se dice, ¿no? Entonces,
Si él ya tenía 82 años de edad, estamos hablando de una edad bastante avanzada para que él pudiera o para que él ejerciera el cargo. Incluso se habla de que ya subiendo al puesto de prior general, viajó por algunos lugares fundando, consolidando conventos, consolidando la orden, y por eso se habla de una elección un tanto milagrosa a la persona en la persona de San Simón Stock como prior general de la orden. Sin embargo, les comentaba, este dato de los 82 años es un poco inexacto porque hay ciertas discrepancias entre cuánto tiempo duró su mandato dentro de la orden. En algunos escritos o algunos autores coinciden en que fueron 20 años, entonces esto nos estaría dando más o menos un total de 100 años de vida, pues, o sea, él a los 80 años llega a ser prior y muere alrededor del centenario de edad. Y hay otros escritos donde dice que duró 50 años como prior, entonces ahí tendríamos que recorrer hacia atrás el momento en el que es elegido. Es por eso que es un poquito inexacto, pero sí se habla de una elección milagrosa. Bueno, también bajo su mandato la orden creció muchísimo. No se habla de un número exacto de adeptos, pero sí se dice que creció muchísimo. Estableció conventos en Cambridge, Oxford, París y Bolonia. Esas son las ciudades más importantes donde pudo establecer la orden carmelita. Y también fundó algunos conventos en Inglaterra, España, Irlanda y tal vez en Escocia, además de algunas otras ciudades europeas que no se hacen mención, pero sí se tiene noción de que se fundaron conventos en otras partes de Europa. Lo más importante dentro de la gestión de San Simón Stock como prior general de la Orden de los Carmelitas probablemente haya sido el cambio de regla. Cuando los carmelitas estaban en Tierra Santa, ellos tenían una regla contemplativa, ellos estaban encerrados, no salían, vivían de forma ermitaña, no predicaban, no hacían apostolado. Entonces llegan a Inglaterra o regresan a Inglaterra, bueno, llegan más bien, y se dan cuenta que necesitan hacer algo más. Es aquí donde empiezan a hacer las gestiones necesarias, obviamente con San Simón Stock a la cabeza de esto, para que la orden pueda cambiar y ellos, en lugar de ser ermitaños, puedan salir a hacer apostolado, a convertirse en monjes mendicantes y también a compartir acerca de la regla que ellos, de la orden a la que ellos pertenecen. En 1247 el Papa Inocencio IV aprobó las nuevas constituciones. Y en 1252 el mismo Papa publicó una carta de defensa de los carmelitas. Aquí, con la cuestión de los pontífices, es donde tenemos nuevamente una discrepancia o una curiosidad de datos, porque se dice que hay autores que marcan 3 o 4 pontífices que tuvieron que ver con la aceptación del cambio de regla que San Simón propuso y que finalmente fue aceptada por Inocencio IV. Pero algunos de estos papas están realmente bastante atrás en la fecha, no coinciden pues con la fecha de 1247, que es cuando se da el cambio. Incluso no coinciden ni siquiera con la fecha de elección, que básicamente es la misma, ¿no? O con la fecha en la que San Simón se encuentra más activo dentro de la orden. Entonces, el dato más contundente o el dato del que podemos agarrarnos y el más importante dentro de la vida religiosa o dentro de la vida carmelita de San Simón, pues es este. En 1247 el Papa Inocencio IV aprueba la reforma a la regla y dejan de ser ermitaños para convertirse en monjes predicadores. ¿Dudas? ¿Hasta ahorita? No. Ahora llegamos al punto más importante, al que nos dejó más riquezas a toda la humanidad, que es la visión escapular. El domingo 16 de julio de 1251 tiene lugar en Cambridge, Inglaterra, la aparición de la Santísima Virgen a San Simón Stock, acompañada de un coro de ángeles y llevando un escapulario en manos.
Se sabe que San Simón desde muy pequeñito era muy apegado, le gustaba mucho la vida contemplativa, amaba profundamente a la Santísima Virgen. Entonces cuando llega esta visión es, digamos, la forma de coronar todo ese amor a la Virgen María, a la Santísima Virgen, y es también una respuesta a la petición de San Simón, que constantemente rogaba porque la Virgen favoreciera su orden, porque la Virgen diera algún privilegio especial a su orden. Entonces, la respuesta de la Santísima Virgen para San Simón Stock fue precisamente la visión escapular y el entregarle el escapulario en las manos, que, repito, es este que traemos todos. Y las palabras que pronunció la Virgen en ese momento fueron: hijo querido, toma este escapulario de tu orden, señal de mi cofradía y privilegio singular para ti y tus carmelitas. Que todos los que con él murieren no padecerán los incendios del infierno. Entonces esto es lo que le dice la Santísima Virgen a San Simón, le entrega el escapulario, se dice que la Virgen viene acompañada de un coro de ángeles, es una visión hermosísima, y obtenemos nosotros, como les comentaba ahorita, una de las riquezas más importantes que tenemos como cristianos y que quedó a perpetuidad para toda la humanidad. El escapulario otorgó varios privilegios. El año pasado, no sé si se acuerdan, que tuvimos una plática acerca de los dones, o más bien de los privilegios que obtenemos al estar o al pertenecer a la cofradía y al tener impuesto el escapulario. ¿Dudas? No. Hay muchos santos que en su vida tuvieron publicaciones, escribieron libros, hicieron composiciones, poesías, incluso canciones, música, etcétera. Repito, dentro de la vida de San Simón Stock, lo que se puede recopilar es muy poco, pero hay dos composiciones bastante importantes que sí se pueden, de las que sí tenemos conocimiento y que sí se pueden confirmar como propias de San Simón Stock. Y una de ellas es el Flos Carmeli, que es la antífona que rezamos en la Cofradía del Carmen todos los sábados. Es la que rezamos ahorita al iniciar: Flos Carmeli, Viña Florida, bueno, Flor del Carmelo, Viña Florida, Aurora del Cielo, y ahí está escrita en latín. Y la otra es el Ave Stella Matutina, que es un himno muy bonito. La letra no se las pudimos poner porque está un poco larga, es más extensa, pero la pueden encontrar en internet y es muy bella. Básicamente reza, o bueno, pide por el excluir o el librarnos de pecar, y se lo pide a la Virgen María. Entonces, estas son las dos composiciones que se conocen de San Simón Stock. Y bueno, en la cuestión de los milagros y un poco de las curiosidades acerca de este santo, se le atribuyen dos milagros principales. El primero es que en una ocasión en la que no se contaba con vino para oficiar misa, se contaba únicamente con agua, San Simón convierte el agua en vino, aunque no hay mucha información o no hay muchos detalles acerca de este milagro. O sea, no se puede precisar cómo es que sucedió, si es que sucedió de la forma en la que más o menos está documentada, pero se le atribuye este milagro. Y el segundo es todavía más curioso. En una ocasión se le ofrece a San Simón un plato de pescado rostizado, creo, pescado frito, pescado cocido, perdón. Y San Simón era vegano, no le gustaba comer carne, entonces dice: ¿saben qué? Yo no quiero el pescado, échenlo al agua otra vez, y el pescado revitaliza, o sea, empieza a nadar. Entonces es un milagro muy curioso, es interesante, y pues se tiene, digamos, documentado que ocurrió. Es uno de los milagros que se le atribuyen. Está curioso, ¿no? Está medio chistosito. No, y no exactamente como milagro, pero sí se tiene, o sí se le atribuye la grandeza de la influencia que tuvo en algunos nobles europeos. Por ejemplo, a partir de que él recibe el escapulario, algunos de los nobles, incluso reyes, por ejemplo, Enrique I de Inglaterra, pidió que se le impusiera el escapulario y murió portando el escapulario.
Eduardo II, que era un duque, creo que de Lancaster, en Inglaterra, también pidió que se le impusiera el escapulario y murió usando el escapulario. Y esto por mencionar dos personas muy importantes de Inglaterra, que era donde pues San Simón nació, vivió y predicó, pero muy seguramente había muchísimas más personas, no solo nobles, que empezaron a adquirir de forma rápida y permanente el uso del escapulario. Entonces, no sé si se le pueda considerar un milagro, pero sí se le atribuye esa grandeza de haber logrado que personas muy importantes portaran el escapulario y murieran con él. Y bueno, finalmente llegamos a la fecha o a los datos de su muerte y del culto a San Simón. De igual forma no hay tantos datos, no hay un relato de cómo murió, así como lo hay de otros santos, por ejemplo, que se nos dicen, incluso de Santa Cecilia, que es muchísimos años antes, se nos dice murió en una cama de rosas después de intentar ser decapitada quién sabe cuántas veces, el ambiente olía, flores, etcétera. En el caso de San Simón no contamos con eso, lamentablemente no lo tenemos, pero sí tenemos los datos exactos, los datos más precisos. Y bueno, su muerte se da en Burdeos el 16 de mayo de 1265, cerca de los 100 años de edad. Muere siendo prior general de la Orden de los Carmelitas. Y el culto litúrgico a San Simón aparece en Burdeos desde el año 1435, o sea, bastante tiempo después de su muerte. En Irlanda e Inglaterra desde 1458 y en el resto de la orden desde 1564. Sus reliquias se encuentran en la Catedral de Burdeos, que es donde él falleció, pero en 1950 los restos se exhuman, se hace un examen, y en 1951 se trasladan al convento de Aylesford en Reino Unido, o bueno, al monasterio de Aylesford en Reino Unido, que fue donde él estuvo parte de su vida como carmelita y que fue donde él nació. Entonces, estos son los datos que se tienen acerca de su muerte y de su culto, y pues es todo, es muy poquito en realidad acerca de la vida de este santo, pero creo que los datos son bastante precisos y nos dejan, como les decía hace unos minutos, pues la gran enseñanza de la riqueza que San Simón nos dejó a toda la humanidad y que probablemente sea una de las herencias más grandes que han dejado los santos. Todos nos han dejado una vida ejemplar, pero él nos dejó, gracias a la Santísima Virgen, algo más, algo con lo que podemos alcanzar el cielo y algo que nos privilegia de una forma especial si pertenecemos a, digamos, una especie o a una partecita de esa orden de los carmelitas, que pues es la Cofradía del Carmen, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna duda, algo que quieran preguntar, o las personas que llegaron tarde, si mande. Sí, la pregunta es acerca de, vamos, el patriarca de la Orden de los Carmelitas, que si nos pudieran platicar algo de lo del profeta Elías, que fue 9 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que estuvo precisamente ahí en el Monte Carmelo. Se puede decir que ahí es el origen de la Orden de los Carmelitas. No sé si sabes algo que pudieras abundar. Yo creo que Daniel tiene datos más exactos, no sé si tú quieras platicarles algo. Sí, más o menos lo que recuerdo del dato, así efectivamente como usted dice, el profeta Elías vivió 900 años antes de Cristo. Ya existían ahí las tribus de Israel y había una ciudad en donde está el Monte Carmelo, que es la ciudad de Haifa, donde se adoraba un falso dios, era el dios Baal. Entonces el profeta Elías se acerca al gobernante de esa ciudad, porque tenían 2 años y medio, casi 3 años en sequía, que no había llovido, y le propone que hagan un sacrificio para que invoquen la lluvia. Entonces juntan a 450 profetas del dios falso Baal para hacer ese sacrificio, y están precisamente en las faldas del Monte Carmelo. De ahí es que tiene tanto misticismo ese monte, pues, ¿no? Y a partir de ahí, pues, duran toda la mañana y toda la tarde tratando de hacer sacrificios para que llueva, pero no, pues lógicamente no consiguen nada,
hasta que pues llega solo el profeta Elías contra 450, por decirlo de alguna manera, y él invoca al Dios de Israel para que venga la lluvia, y a partir de ahí se hace ese milagro y mucha gente ya empieza a creer en el verdadero Dios. Entonces por eso es que el profeta Elías tiene tanta importancia dentro de la orden de los carmelitas, porque se hace la referencia, pues, ¿no?, a que él fue el primero que en ese lugar, pues, hizo esos milagros, pues, ¿no? Y a partir de ahí ya se juntan después los carmelitas en ese monte, pero eso ya fue en la época de las cruzadas, y pues queda como uno de los padres, ¿no?, de la orden carmelita, pues, ¿no? Otro dato importante también es que ahí en el Monte Carmelo, donde estaba el profeta Elías, se veneraba a la nubecilla que era precisamente a la Santísima Virgen, o sea, la que habría de ser como el profeta Elías profetizó, al igual que muchos otros, la venida de nuestro Señor ahí en el pueblo de Israel, y que el pueblo tenía que estar preparándose. Pues entonces también a la madre del que habría de ser el Redentor, a la nubecilla, ¿no? Y no sé si me hace eso muy bonito, porque hasta antes de la venida de Cristo, se veneraba a la Santísima Virgen, o sea, se le tomaba pues con mucho amor, ¿no?, todo eso. Pues, es eso. Sí, el tema de la nubecilla sí es correcto. O sea, precisamente cuando se hace el sacrificio y empieza a llover, el profeta Elías le dice a uno de sus allegados que suba ahí al monte y que vea la lluvia, y él es el que le comenta que se veía que llegó una nubecilla, y entonces es pues un dato importante, porque no deja de ser devocional, porque al final de cuentas la Virgen María iba a nacer 900 años después, pero lo hacen alusión a que la nubecilla era para ellos la Virgen, pues, ¿no? Entonces de ahí se queda el dato de la nubecilla. Ajá. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna información que no conozcamos y que a lo mejor ustedes nos pueden aportar? Sí, ya hay una plática. No, nada. Nelly, es acerca de lo del escapulario, que lo tenemos que portar obviamente con mucha devoción, y entonces tenemos que portarnos pues lo mejor que podamos, ¿no? Porque la Virgen, si no es así, la Virgen no va a estar obligada a cumplir su promesa con nosotros. De hecho, en la enciclopedia de lo de la Virgen del Carmen, habla de un caso de que alguien pues nomás lo traía como amuleto. Entonces esa persona hizo a la Virgen que se lo quitara, o sea, para no estar obligada a la Virgen a cumplir esa promesa en gente que no lo porta como debe de ser. Hizo que se lo quitara antes de morir, y la persona murió sin el escapulario. O sea, qué importante me parece a mí no fiarnos, pues voy a hacer lo que sea, al cabo que traigo el escapulario y la Virgen va a salvarme, ¿sí? Acordémonos que protegen vida, ayuda en muerte y salva en la otra vida. Entonces, a mí se me hace sumamente importante el hecho de luchar por una vida congruente. ¿Para qué? Para que tener ese merecimiento, porque para la Virgen va a ser muy fácil, que si no lo merecemos, estamos en un hospital, a las enfermeras, para empezar, siempre te andan quitando todo lo que les estorba. Entonces, que por ningún motivo nos vayan a quitar cuando estemos enfermos o algo así, a punto de morir, el escapulario, eso es una gracia que le tenemos que pedir a la Virgen. Se me hace algo sumamente importante, ¿no? Sí, hay una anécdota que en algún momento escuché, no es acerca del escapulario de la Virgen del Carmen, es acerca del rosario. Ajá, realmente no tengo en mi cabeza el dato exacto, de una persona, de un hombre que era, creo que un noble o un rey incluso, que portaba, sin rezar, portaba él el rosario en su uniforme o en su ropa.
Entonces cuando él fallece, pues obviamente fallece sin estar en estado de gracia, pero la anécdota habla de que se le concede el poder permanecer más tiempo en vida, gracias a que como él traía el rosario visible, y era el rey o era el noble, no me acuerdo qué título ostentaba, mucha gente tomaba el rosario y comenzó a rezar. Entonces era como una especie de ejemplo. Ahora, pues sí, efectivamente traer el escapulario, digo, con esta anécdota lo que quiero decir es que la misericordia de nuestro Señor, mucho más cuando esa petición de su Santísima Madre, pues es infinita, es muy grande. Sin embargo, como dice usted, pues no hay que fiarnos, obviamente, porque no es ni un amuleto, ni es tampoco una garantía nada más portar la prenda. Hay lineamientos que se tienen que seguir, el privilegio se otorga de ciertas formas, y es como la cuestión de las indulgencias también, pues las indulgencias plenarias que ganamos, que tienen que estar... tienen que buscarse bajo ciertos requisitos, ciertos parámetros. Entonces, sí, la misericordia de Dios es infinita, mucha más, yo creo que mucho más cuando esa petición de su Santísima Madre, pero siempre hay que estar conscientes de que al ser portadores de un privilegio tan grande, pues tenemos que responder por ese privilegio. ¿Alguien más? ¿No? Ok, terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San Simón Stock, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias.